Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy tenemos una presentación desde la Sociedad Cultural Gijonesa de uno de los libros que yo considero más claves y necesarios sobre economía que se han publicado en los últimos años. Es importante porque es necesario desenmascarar los dogmas de la derecha en el campo económico. En este libro se abordan temas como la deuda pública, déficit público, la inflación, con un lenguaje claro, directo y riguroso. Su autor, Eduardo Garzón, es licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas, máster en Economía Internacional y doctorando en Economía por la Universidad Complutense. Es también miembro de ATAC y colaborador en diversos medios como el Diario.es, La Marea o La Sexta. También es asesor económico del Ayuntamiento de Madrid, en donde está demostrando, por la vía de los hechos, que las tesis económicas presentadas en este libro son superiores a las ortodoxas, incluso desde los propios parámetros del sistema. Como las primeras administraciones públicas gestionadas en base a los principios presentados en el libro han sido las administraciones locales, hemos considerado pertinente que nos acompañe en la mesa Faustino Sabio, coordinador de Izquierda Unida en nuestra ciudad, al que, sin más preámbulos, ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. El tiempo es limitado. Yo quiero de todos modos utilizar parte de él para agradecer a la dirección de la Semana Negra el esfuerzo que hacen por la presentación, por la cultura, por la participación ciudadana y sobre todo con las dificultades que está habiendo. Y aunque hay muchos, o somos muchos semaneros y muchos seguidores, también hay muchos detractores que ponen trabas y dificultades para encerrarnos en este campo con algunas deficiencias. Pero no es mi momento, ni es la oportunidad, pero sí quería yo que esto conste y hacer ese reconocimiento por ese esfuerzo extraordinario, el cual apoyamos y seguiremos apoyando, porque hay una vocación de que la ciudadanía, la participación, la cultura, el debate, las reflexiones lleguen a todas y todos los ciudadanos, porque es el primer campo para poder avanzar y poder participar todos de igual a igual, opinión, resultado y reflexiones que nos lleven a que algunas cosas cambien. Yo sería atrevido si con la compañía que tengo de dos economistas quisiera entrar en las profundidades y en la laguna que algunos nos quieren vender cuando se habla de economía. Se habla de economía como algo perverso, algo oculto, algo dificultoso, y no es cierto. La economía es algo tan normal y tan tradicional que no es la nuestra de bolsillo, porque la mayoría de nuestra economía la administramos bien, entre otras cosas, porque a veces llegamos al día 30 con el dinero que nos ha quedado a partir del día 10, que es muy poco, ¿no? Pero cuando hablamos de economía, yo quiero a la gente decirle que hay que profundizar. La economía no es algo perverso, no es algo de las administraciones, no es algo de lejano, sino es algo que en la economía nos afecta a todos. ¿En qué sentido? Muy fácil. ¿Qué es economía? Economía es tener recursos para sanidad, para educación, para cultura, para investigación, para prestaciones y para derechos y deberes que tenemos los ciudadanos. Y eso tiene que salir de las administraciones, eso tiene que salir a través de la tributación. ¿Dónde está la diferencia? Cuando nos dicen que la economía se gestiona igual por la derecha que por la izquierda, es una mentira liberal para esconder aquello que pretenden. Y es que ellos quieren administrar el dinero de determinada manera, mientras que otros queremos redistribuir el dinero de forma que nos llegue a todos los ciudadanos a través de todos esos servicios y medios que yo mencionaba anteriormente. Por lo tanto, la economía, que la hay de bolsillo, hay economía de Estado, hay economía europea y luego está el Banco Mundial, que es el que al final teledirige todos esos engaños con los que tratan de confundir a los ciudadanos medios para que no pensemos en la economía como hace años en este país. No era bueno que tampoco pensásemos en política, porque eso lo gestionaba a determinada dictadura. Yo quiero decir que hay que rebelarse contra ese mensaje, que la economía tiene ideología y que hay ideología liberal, que no deja de ser una cortina de adorno para que la derecha gestione su dinero a través de quien a ellos interesa, y abrir una economía de participación, que es la que nosotros pretendemos. Y en todo esto hay experiencias, hay antecedentes y hay una práctica cotidiana, afortunadamente, ya de 40 años en este país,
y por lo tanto hay que recordarle a todos los ciudadanos que la economía no es cosa de los economistas. Los economistas gestionan, calculan, aciertan y se confunden, igual que nos equivocamos en la gestión de cada uno de nosotros en nuestras casas. Por lo tanto, nosotros queremos una economía al servicio de la ciudadanía. Y ese yo creo que es el secreto, es donde se rompe ese discurso, ese falso discurso, ese doble discurso, para que abramos esa puerta y participemos en ello. Porque ¿qué es lo importante de la economía? Lo importante de la economía es la gestión. La gestión de la economía encamina hacia dónde va, hacia dónde se invierte y a quién beneficia. Hasta ahora tenemos experiencias negativas, en general para la mayoría, pero que tras alguna cortina, otra vez cortina, porque esto parece un teatro permanente, la cortina de la austeridad. La cortina de la austeridad pretende colocar los dineros, 60.000 millones para restaurar, para recuperar bancos, a la vez que nos quitan todo ese dinero para crear plazas escolares, plazas de sanidad y otro tipo de servicios y necesidades que tenemos los ciudadanos. Y por lo tanto yo creo que esa austeridad con la que nos han engañado, que es un austericidio, ha llevado a que esa trampa nos ha tenido desde hace 8, 9 años costeando los más débiles, los trabajadores, los pensionistas y las clases bajas, costeando para que se saneen esas arcas generales, y luego estos compañeros lo ampliarán, y por lo tanto queremos denunciar ese engaño y reclamamos ese derecho a hablar, como aquí hoy, como hablar en todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los sitios, de la importancia de la economía, de que hay que tributar, porque tributar frente a aquella mentira de que los impuestos, reducir impuestos es progreso, no hablamos de progreso ni progresía, estamos hablando de realidades, de ciudadanos, de hombres, mujeres, pensionistas, niñas y niños y de una situación social determinada. Por lo tanto, y yo termino, porque creo que soy Eduardo el que tiene el contenido mayor, la necesidad, el trabajo en el que tenemos participación y coincidimos, para deciros sencillamente que como izquierda algunos pensamos que sí a la economía al servicio de la ciudadanía y no la economía al servicio de la banca y de las organizaciones y de las oligarquías tradicionales. Por lo tanto, rebelémonos, participemos y desde esa ruptura que nosotros planteamos de combate, porque queremos cambiar las cosas para una sociedad mejor, pensemos, participemos y nos encontremos con situaciones diferentes. ¿Por qué? Pues porque hay una experiencia próxima, poco conocida, porque a los medios no les interesa, pero lo mismo que hemos sufrido estos recortes en España, se ha solucionado de otro modo muy diferente en un país hermano, Portugal, con un acuerdo de izquierda de gobierno y donde la recuperación económica no ha recaído sobre los más débiles, sino que ha sido equilibrada. Y por lo tanto, pensemos, escuchemos, participemos, los ciudadanos tenemos las palabras, pero no nos equivoquemos mucho tiempo, porque tenemos que cambiar las cosas y eso solo es cuestión de todos, no de unos dirigentes o de unas personas, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas que sufrimos cotidianamente esas mermas en nuestros derechos y por lo tanto tenemos que decir stop, basta. Y a partir de aquí, como reflexión, termino para que Eduardo tome la palabra y nos cuente lo que tiene mucho interés. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la introducción y también muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Es un placer para mí venir por primera vez a la Semana Negra, que veo que tiene un ambiente genial y que da tiempo a combinar pues, aquello que nos acaba formando como personas, que es la cultura, también con el ocio, que por supuesto también nos forma y nos enriquece. Voy al grano con el tema del libro. Fijaos que el nombre tiene ya bastante mensaje, ¿no? Porque se llama Desmontando los mitos económicos de la derecha y a nadie se le escapa que al fin y al cabo consiste en un libro que intenta combatir los argumentos que suele utilizar la derecha para al fin y al cabo mantener un status quo injusto que beneficia a una minoría en contra de la mayoría. Y cuando es necesario hacer este tipo de libros es un momento en el que nos damos cuenta de que nos están engañando día tras día utilizando la economía como arma, porque la ideología, en este caso la de derecha, la que intenta preservar un status quo injusto,
se disfraza de ciencia y te la presenta con unos numeritos muy bonitos y dicen, mira, esto es economía, tiene aquí formulaciones matemáticas, aparece un tío muy bien vestido diciendo soy del Fondo Monetario Internacional y hay que bajar los salarios porque lo ha dicho no sé qué formulación matemática, y evidentemente es simplemente una forma de adoctrinarnos de una forma relativamente sutil para, como decía, conservar unos privilegios. Cuando yo digo que es un adoctrinamiento, no estoy exagerando en absoluto. Fijaos lo que ocurre en las facultades de economía, donde se nos forman a las personas que luego vamos a ir transmitiendo los mensajes de economía. Y en el mundo hay muchas formas de entender la economía. Uno puede basarse o fijarse en los beneficios empresariales, otro puede basarse en la pobreza y en la desigualdad, otro puede fijarse en cómo está distribuida la renta teniendo en cuenta el papel de la mujer en las actividades económicas, u otra persona puede fijarse en qué impacto medioambiental tienen las actividades económicas que producimos, ¿no? Y así muchísimas otras perspectivas más. Pero ¿qué ocurre? Si la educación fuera de verdad honesta y humilde y transparente, en la Facultad de Economía nos tendrían que enseñar todas las opciones y decir, mirad estudiantes, aprendedlas todas y quedaos por la que más os gusta o con las que más os guste. Pero lo que hoy día ocurre es algo muy diferente. Te enseñan solo una visión de todas las que hay y no te dicen que existen las demás. Entonces tú acabas la carrera de economía pensando que lo has aprendido todo, que tienes la verdad absoluta en tus manos y que aquellas personas que empiezan a decir algo diferente de lo que has aprendido están diciendo chaladuras. Porque no es algo recogido en un manual de economía, porque no es algo que al fin y al cabo haya dicho un premio Nobel, etcétera, etcétera. Y os puedo contar anécdotas que dan mucha vergüenza, porque al fin y al cabo revela de qué forma se nos ha intentado engañar, intentando equiparar la economía, que es al fin y al cabo, como se acaba de decir, una ciencia política, ¿no? La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Yo creo que con un ejemplo se puede entender bien. Si en un ayuntamiento como el de Gijón tuviésemos una cantidad de dinero para construir un colegio o una iglesia, pero no las dos cosas porque no daría suficiente, ¿cuál sería la única solución del problema? Ninguna, ¿no? O sea, dependería de la gente si prefiere construir una iglesia o prefiere construir un colegio. Depende si le da más importancia a la educación o a la oración, ¿no? Pues bien, en las facultades de economía se nos viene a decir lo siguiente: solo hay una única solución, porque eso es al fin y al cabo como las matemáticas. Y lo que hacen es al fin y al cabo adornar las formulaciones matemáticas y económicas diciendo, mirad, esto es así y no hay otro tipo de alternativa ni de respuesta. Y la gente sale luego, como os digo, formados economistas, pensando que tienen la verdad absoluta, que no tiene nada que ver con preferencia, que la economía es como resolver un problema de 2 más 2, cuando en absoluto es así, cuando hay ideales, cuando hay principios, cuando hay subjetividades, cuando hay preferencias. Y como yo digo, la economía y la política son las dos caras de la misma moneda y nos dicen, no, esto es como el médico que te llega, te receta, o sea, te diagnostica una enfermedad y te da un tratamiento. Que el tratamiento puede ser doloroso, en este caso sería, hay que reducir los salarios para que podamos vivir mejor. Y entonces uno se lo tiene que creer, simplemente porque no tiene los argumentos para darle respuesta. Este libro intenta aportar herramientas y munición para todas aquellas personas que quieren tener un mundo mejor, el que hoy día tiene y ve todos los días, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que ocurre. La gente dice, oye, ¿cómo es posible que tengamos que vivir hoy en pleno siglo XXI peor que nuestras madres y que nuestros padres? ¿Cómo es posible si tenemos mejor tecnología, mejores conocimientos, robots que trabajan por nosotros? ¿Cómo es posible además que nos digan que tenemos que trabajar más y cobrar menos? Eso no tiene ningún tipo de explicación. A la intuición no se le escapa eso. No tiene sentido si siempre hemos estado viviendo mejor que en tiempos atrás. ¿Por qué hoy día se ha cambiado esa tendencia en la historia? Y la respuesta es muy simple. Y es que vivimos en un sistema en el cual los recursos, la renta y el empleo y el poder se distribuyen de una forma muy desigual. Y cuando las cosas se han puesto feas, han intentado darle la vuelta para conservar un status quo que les siga beneficiando por muy injusto que sea. Este libro, como digo, intenta darle herramientas a todas aquellas personas que sueñan con un mundo mejor, pero que siempre se encuentran a una persona que les dice, muy bonita tu idea, pero no se puede lograr. No se puede lograr, no es técnicamente posible. Y como digo, hay un
ambaje teórico, un cuerpo teórico, académico y científico muy potente desde el punto de vista de la izquierda, que te enseña y te es capaz de mostrar un mundo que podríamos conseguir en muy poquitos meses, en el que todo el mundo podría tener un empleo digno, en el que todo el mundo podría tener unas condiciones de vida perfectamente saludables, perfectamente dignas, que mereciera la pena ser vivida. Y eso es al fin y al cabo lo que se pretende conseguir con un libro de estas características. Recoger todo aquello que han ocultado, que han dicho esto lo vamos a dejar fuera. No se trata de una conspiración, al fin y al cabo, se trata de que todas esas teorías económicas que existen, pues los poderosos han puesto recursos, medios y mucho interés en fortalecer aquellas que les son consustanciales a sus propios intereses. Y por lo tanto, el análisis marxista, por ejemplo, pues lo han dejado de lado, no le han dado visibilidad, la gente no sabe ni de qué va, lo han confundido, la gente está perdida y al fin y al cabo eso es de lo que se trata. Cuando yo decía que se pueden contar anécdotas muy curiosas, os voy a mostrar un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Estaba yo en la Facultad de Economía, era segundo o tercero de carrera, y estaba la profesora explicando un poco cómo funcionaban los precios, ¿no? ¿Por qué los vendedores le ponían precios determinados a sus determinados productos, ¿no? Y la profesora pues ponía una formulación matemática, una ecuación, y decía, fijaos, los precios dependen del salario de los trabajadores, dependen de los impuestos, dependen también de las materias primas que se compre, y así un chorizo de ecuación matemática para poder explicarte algo y además que luego tú lo tuvieses que poner en el examen bajo amenaza de suspenso, ¿no? Pues mira, un compañero mío levantó la mano y dijo, oye, perdona, mi padre es vendedor y para poner los precios no tiene en cuenta todas esas cosas que has puesto en la pizarra. Lo que hace es ver a su competidor, el que vende los mismos productos, dónde tiene el precio y lo pone más arriba o más abajo para no perder los clientes, ¿no? Y la profesora dijo, tú apréndete esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, de lo que se trata, de la economía que nos enseñan, esa que luego acaba difundiéndose a través de todos los poros del sistema, no es más que una herramienta que no sirve para explicar los fenómenos económicos en absoluto, ni para predecir acontecimientos, porque si no la crisis financiera la habrían visto venir y se hubiesen de alguna forma preparado para ello, sino que su único objetivo es conservar unos privilegios determinados y mantener un statu quo que es absolutamente injusto. Eso es lo que explica que luego con la ciencia económica actual, con las herramientas que cada uno tiene, ¿no? Cuando se ha formado como economista, no le sirva para poder explicar los fenómenos económicos, ¿no? Eso es absolutamente fundamental, tenerlo en cuenta porque, fijaos, luego todos esos economistas que han sido adoctrinados en las escuelas de negocio, en las facultades de economía, acaban siendo tertulianos en programas televisivos, en radios, diciendo lo mismo que han aprendido en toda su carrera, acaban en negocios empresariales muy importantes, en consejos de administración muy importantes, acaban incluso en gobiernos y acaban también, por qué no decirlo, en la barra del bar dando consejos o en la típica cena familiar de turno en la que nos encontramos un cuñado que parece que se la sabe toda simplemente porque ha leído 3 o 4 chorradas de economía, ¿no? Pues nosotros y nosotras tenemos que estar perfectamente protegidos frente a eso. Y en el libro, reconociendo que no se puede llegar a todos los elementos en los que nos están engañando, intento abordar las cuestiones más fundamentales en las que se nos engaña. Y os las podría resumir aquí, cuáles son. Serían el dinero, todo lo que tiene que ver con el déficit público, todo lo que tiene que ver con las pensiones, se nos engaña muchísimo con las pensiones, todo lo que tiene que ver con el empleo, nos dicen que es lamentable, pero no podemos tener empleo para todos, no podemos tener unas condiciones laborales dignas para todos, absolutamente falso. Insisto, la evidencia empírica, el respaldo científico está ahí, lo que pasa es que está oculto. Lo que pasa es que hay que escarbar para poder encontrarlo, porque a las personas que se han formado así, que son perfectamente conscientes de que se puede repartir la renta, la riqueza y el poder de una forma mucho más justa, no se les ponen las tertulias televisivas o cuando se le pone muy poquito tiempo, no están escribiendo en los periódicos de mayor tirada nacional, se les acaba ocultando, ¿no? Y por lo tanto a la gente le llegan siempre mensajes confusos, no acaba teniendo muy claro cómo funciona la economía. Y fijaos, nadie está a salvo de ese adoctrinamiento del que yo os estoy hablando. Yo tampoco, que vengo aquí de forma humilde a mostraros un libro que pretende romper esos mitos económicos de la derecha.
Y lo digo porque necesitamos todavía formarnos más y aprender más, porque yo hace 5 años estaba difundiendo mensajes que hoy día intento luchar contra ellos y derribar ese tipo de mensajes. Y por eso incluso la izquierda, que en determinados momentos se cree incluso capacitada para poder darle la vuelta a las cosas, también ha absorbido muchísimas mentiras de la derecha y hoy día ni siquiera es consciente de ello. Y como digo, hay cosas que seguimos repitiendo y que no son en absoluto ciertas. Y por lo tanto, y acabo con esto, vuelvo al tema con el que empecé. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con las capacidades tecnológicas productivas que tenemos desarrolladas, que somos capaces de realizar milagros, que somos capaces de poner a robots a trabajar por nosotros, que somos capaces de viajar a otro tipo de planetas, que somos capaces de viajar a la Luna, somos capaces de curar enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo pensábamos que eran totalmente incurables, somos capaces de comunicarnos a tiempo real independientemente del lugar del planeta en el que estemos, nos digan que no somos capaces de tener un nivel de vida digno para todas las personas, ¿no? ¿Cómo es posible que se nos engañe de esa forma? ¿Cómo es posible que nos digan que tenemos que vivir peor que nuestras madres y nuestros padres? La respuesta es muy sencilla. Se nos engaña sistemáticamente a través de muchísimos poros y a través de muchísimos mecanismos. Uno de ellos es la economía, para que no nos hagamos las preguntas pertinentes. Las preguntas pertinentes serían: oye, ¿por qué el desempleo favorece en realidad a los empresarios, a los capitalistas? Oye, ¿de dónde sale el dinero que nosotros tenemos en los bolsillos? Porque nos dicen y nos hacen pensar que el Estado es como una especie de parásito que tiene que ir al bolsillo de la familia y de las empresas, quitarles el dinero para luego poder financiar la educación y la sanidad. ¿Y sabéis qué os digo? Preguntaos de dónde salió ese dinero que tenían las familias y las empresas en su bolsillo antes de ser recaudado. ¿Dónde estaba ese dinero? Os lo digo, el dinero fue creado en su origen por instituciones públicas, que el Banco Central Europeo, la única institución pública que puede crear euros, crea hoy día 60.000 millones de euros cada mes, pero no para dársela a las familias y a las empresas más necesitadas. No, se la crea para dársela a las empresas financieras para que pongan ese dinero a disposición de la familia y las empresas, ahora sí, a través de un crédito para hacer beneficio, en vez de hacerlo de otra forma en la que no se lucrasen las entidades financieras. Eso es una cuestión política. ¿Por qué, como os digo, no se crea el dinero para dárselo a los estados y que puedan financiar pensiones, educación, sanidad y cualquier tipo de política pública? Y lo que se hace es dárselo a los bancos para que se lo presten a la familia y a la empresa con un tipo de interés para que hagan negocio. ¿Por qué se hace así? Pues evidentemente porque quienes gobiernan, la clase poderosa, al fin y al cabo, tienen muchísimos intereses financieros y de hecho son los mismos. Las puertas giratorias nos lo muestran cada día y han creado un sistema que lo que hace es beneficiar a la gente y nos han engañado diciendo que esta es la única posibilidad que tenemos. Y nosotros desde la izquierda tenemos muchas veces el proyecto filosófico, el político, el cultural, el educativo muy bien definido, y el económico a veces se nos escapan muchísimas herramientas, a veces nos hacen preguntas que no sabemos responder, ¿no? Dice, oye, ¿cómo es posible que el fraude fiscal que hoy día cometen las grandes empresas, las grandes fortunas, no podamos contestarlas, no podamos darle respuestas, ¿no? Y es verdad que nos encontramos huérfanos, y eso es principalmente culpa del sistema del que yo os estoy diciendo, que adoctrina de una forma muy sutil a toda la gente para que acabe pensando que no hay alternativa. Pues bien, con este libro se intenta aportar y hacer una contribución humilde para que tengamos herramientas y munición para poder darle respuesta a todos esos cuñados, a todas esas personas que vienen y nos dicen que no, que tenemos la idea muy bonita, pero que somos unos utópicos y que no podemos darle respuesta a este mundo, que estamos destinados y totalmente malditos y que tenemos que vivir en un mundo totalmente desigual en el que hay personas que se mueren de hambre, personas sin casa, personas sin empleo, a pesar de que en el otro extremo hay gente que está viviendo a todo tren. Por eso, de ahí surge el origen de crear un libro de estas características para poder empoderar a la gente y que le dé respuesta a todos esos mensajes falsos y poderle darle la vuelta a la situación para poder construir un mundo mucho mejor y mucho más justo. Nada más, muchísimas gracias. Casi